smash, you squish, you mash, you chew you up for brunch, and finish you off for dinner or lunch. Munch, munch, dinner or lunch, munch, munch, dinner or lunch. Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Me dicen por qué en vez de subir varios videos los lunes, no subo varias partes, no subo un video de 15 minutos todos los días. Bueno, vamos a probar. Vamos a hacerlo un par de semanas. Si hay comentarios negativos, volvemos al viejo formato. A mí me da el mismo trabajo. Me dicen que el sonido está demasiado bajo. Sí, voy a tratar de solucionarlo. Esto no es cuestión de mover una perillita, no es tan simple, pero voy a tratar de solucionarlo eso, porque sí está bajo el sonido. Me dicen que el yuyo patrio es la flor del ceibo. Sí, gracias, le digo toda de la delantera. La bandera, la escarapela, el escudo nacional, el himno y la flor del ceibo. Son los 5 símbolos patrios oficiales. La busqué en Google Imágenes, fea con ganas. Se la eligieron bien. Supongo que debe ser por el color, el rojo punzó, que era la bandera de la Santa Federación. Como no lo podían blanquear ese símbolo, lo colaron como la flor del ceibo. Igual en el escudo nacional está el gorro frigio, está incluido en el escudo, pero eso se justifica con que no era un símbolo exclusivo de la Santa Federación. O sea, es más o menos como que Alemania te meta la esvástica en el escudo y te diga, no, es que somos hindúes. Más o menos, es algo así. Me dicen cuál es el problema con el cine argentino. Se lo resumo en una palabra: los subsidios estatales. Es la principal razón por la que el cine de la mayor parte del mundo apesta. Todas las películas que se pueden ver se filman en 3-4 ciudades. En el resto del mundo, alguien dice, vamos, para tener un cine propio, un cine de nuestro país, vamos a pagar subsidios estatales. Y resulta que cuando haces eso, la gente que estaba tratando de filmar películas, por ahí alguno va a agarrar un subsidio, venga. Pero lo que va a ocurrir es que va a aparecer un montón de gente que no está interesada en filmar películas, sino que está interesada en cobrar un subsidio estatal. Y se forma una industria del subsidio al cine que mata por completo cualquier brote, cualquier intento de filmar un verdadero cine que hubiera en ese país. Es algo que ha pasado por todas partes. Y es un error que se sigue repitiendo como si no hubiera ocurrido nunca. Bueno, uno de tantos ejemplos es Argentina. En Argentina hay un instituto llamado el INCA que se lleva una buena tajada del presupuesto nacional y lo reparte en toda clase de cosas, menos en filmar películas que se puedan ver. Podrían filmarse... en Argentina, con lo que gasta el INCA, podría filmarse Titanic todos los años. Esto no es una exageración. Podría filmarse Titanic de James Cameron todos los años. Lo que pasa es que no se dedica al cine. Y en ninguna parte donde haya un cine subsidiado estatalmente o algún fenómeno económico que produzca los mismos efectos, esta es la razón por la que el cine de Hollywood apesta en los últimos años, porque ahí está el hecho de que está todo el mundo endeudado con BlackRock, tiene el mismo efecto que un cine de subsidios estatales. Todo el mundo está preocupado por la financiación de BlackRock, no por filmar películas. Es la misma consecuencia, las causas económicas son un poco distintas. En todas partes donde haya subsidio estatal al cine, no hay una sola película que se pueda ver. Argentina simplemente no es la excepción. Me dicen si voy a ver Prey o Depredador 5, ni en pedo. Hay un malentendido muy frecuente con el concepto de tan malo que es bueno. Tan malo que es bueno no significa que una película es un poco peor que el promedio. Para que algo sea divertido, para que algo sea cómicamente malo, películas como Plan 9 del espacio exterior necesitan un contraste. El humor necesita contraste.
por ahí la veo esta película, Prey, supongamos que la veo y le diría, sí, es un poco peor que el promedio. Pero no me causaría gracia, porque ¿qué tanto peor puede ser que lo que se estrena todas las semanas? No tiene gracia. Mucha gente sigue viendo estas películas espantosas diciendo que son tan malas que son buenas. Si les divierte, adelante, pero yo no le encuentro el menor sentido. Me ponen varios ejemplos de actores que han mejorado el papel. Heath Ledger, el Joker, que improvisó muchísimo. Jack Sparrow, Johnny Depp y Han Solo o Harrison Ford. Sí, en estos casos también han actuado como guionistas los actores. Y a veces esto puede ser bastante sutil. El guión de Drácula decía, el profesor Van Helsing le convidaba una copa de vino a Drácula y Drácula decía, yo nunca bebo vino. Y Bela Lugosi dijo esa línea, que no parece muy interesante, la despachó como, yo nunca bebo vino. Hizo esa pausa en el medio que la volvió una de las frases más recordadas de la historia del cine. Esos detalles sutiles. En otras ocasiones, el actor no toca en lo más mínimo el guión. Es simplemente que la actuación lo resalta el guión. Lo que era la letra muerta del guión le da vida. El guión no es una novela. El guión es algo que está al servicio de la película. Y esto muchas veces, sin que el autor le meta mano, sin que el actor modifique el guión, muchas veces lo resalta lo que decía el guión. Turn around. Really think you'll be able to command this rabble? I'll do my best. Well, I did my best. And I had the authority of the law. You're a dead man, Fletcher. Dead man, sir. On the boat, sir. Me preguntan si las guerras napoleónicas cuentan como guerras mundiales, si las guerras del Congo, también llamadas con frecuencia Guerra Mundial Africana, o la rebelión Taiping en el siglo XIX cuentan como guerras mundiales. Tuvieron el tamaño de guerras mundiales. Habría que ver si son el tipo de conflictos, el mismo tipo de conflictos que las grandes guerras europeas del siglo XX. Por ejemplo, a mí no me gusta mucho el término Guerra Mundial Africana. Yo siempre uso el término Guerras del Congo, aunque fue una señora guerra donde, según la estimación más modesta, murieron 4 millones de personas. Pero no hubo grandes potencias en conflicto. Hubo docenas, quizá más de 100 pequeños grupos armados en conflicto. No hubo estos conflictos entre grandes potencias, que son algo que me parece definitorio de la guerra mundial. La guerra mundial también es generalmente entre grupos de aliados. En las guerras napoleónicas, en la rebelión Taiping, hay un montón de gente que se enfrenta a un imperio. En las guerras de Europa Oriental de alrededor de 1920, se podría argumentar que este es el mismo caso, pero no del todo. Creo que está mucho más cerca de ser una guerra mundial que cualquiera de las otras. Pero sí, no, por magnitud del conflicto, sí, estuvieron a la par. Sobre todo la rebelión Taiping, que fue la segunda guerra más sangrienta de la que hay registros históricos, solo superada por la Segunda Guerra Mundial. Me dicen que el mercado es un fantasma que recorre el mundo. Ajá, me suena esto, lo escuché en alguna parte. Escuché algo parecido. Un liberal es un marxista con sentido común. Tienen básicamente la misma visión del mundo, la misma visión de la realidad. Un conflicto de todos contra todos, un mundo determinado por la economía, es básicamente la misma visión del mundo. Con la diferencia de que el liberal no tiene este delirio de la clase, de la lucha de clases. El liberal ve el mundo como lo que es,
como ser una humanidad integrada por individuos. Es la única diferencia de fondo. Por lo demás, tienen básicamente la misma visión de la realidad. Me puedo extender un poco, quise decir, con respecto a que hay descendientes de esclavos pagándoles indemnización a descendientes de esclavistas. En Estados Unidos se sancionó una ley de reparación histórica, indemnización histórica, alguna mierda de izquierda por el estilo, donde todos los negros cobran, por el hecho de ser negros, cobran una pensión pagada por el Estado, es decir, por los impuestos de la gente. Ahora bien, eso se basa en el supuesto de que todos los negros fueron esclavos y todos los blancos fueron esclavistas. Pero resulta que muchos negros norteamericanos de hoy son descendientes de tratantes de esclavos y muchos blancos son descendientes de esclavos. Los esclavos irlandeses no fueron mucho menos que los esclavos africanos en Estados Unidos. O sea, hay muchos blancos que son descendientes de esclavos y la mayor parte de los tratantes de esclavos eran negros, porque los blancos no lo consideraban un negocio digno, le compraban los esclavos a los negros, pero ellos no se dedicaban. O sea, hay descendientes de esclavos pagándole una indemnización a descendientes de tratantes de esclavos con esa ley. Me dicen que a un youtuber le ofrecieron una publicidad por el mes del orgullo LGBT, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Y vos sos gay, ¿no? Y mostró el email en el canal. Me preguntan qué hubiera hecho yo. Disculpe, pero tenemos un gran cheque aquí para el señor Abraham Simpson. Exactamente. Yo hice la escultura. ¿Qué vas a hacer? Si un idiota te quiere regalar dinero, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a decir que no? Me dicen, ¿cuál es la primera mención al mito del buen salvaje y por qué sigue existiendo actualmente? Es difícil establecer cuál es la primera mención, porque en realidad el mito del buen salvaje es una versión laica del mito cristiano del paraíso perdido. Y ya lo encontramos en el germen del mito del buen salvaje, lo encontramos en la bitácora de Colón, donde describe a los habitantes de, creo que hoy es la República Dominicana, si no me falla la memoria. Lo describe como ingenuos, inocentes, que andan desnudos, como nuestros primeros padres en el paraíso. Y después dice de los nativos de otra parte, que tienen una mayor industria, son más industriosos, visten ropas y no regalan las cosas así porque sí, sino que son comerciantes más astutos, más agresivos, obtienen más cosas a cambio de los españoles, a cambio de lo que le daban. Lo cual, aunque Colón en este caso no lo menciona explícitamente, claramente está pensando en el mito de la raza de Caín y la raza de Abel. O sea, los que habían dejado atrás eran la raza de Abel, y estos tipos que tenían industria, vayan a saber a qué le llamaba Colón así, por lo menos tenían telares, hacían ropas, y eran comerciantes, eran la raza de Caín. O sea, como que es una versión laica de mitos cristianos, por eso es difícil de establecer de dónde sale. Donde aparece claramente es con Rousseau en el siglo XVIII. Pero, ¿y por qué sigue existiendo? Porque es un mito, porque no es una hipótesis antropológica el mito del buen salvaje, no es racional, por eso sigue existiendo. Voy a ir cortando por acá y bueno, seguimos mañana. Hasta la próxima.